Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por los que tienen las camaritas. Me gusta más ver las caritas que los nombres. Bienvenidos. Oigan, feliz viernes. Ya se nos acabó la semana y cada día que pasa es un día más cerca de su examen de certificación. Antes de comenzar, les voy a pedir de la manera más atenta que me ayuden a confirmarme que, número uno, me escuchan bien y sin corte en la medida de lo posible. Y los siguientes que pueden ver mi pantalla con la presentación. ¿Me pueden confirmar, por favor? Activen su micrófono, pónganlo en el chat. Estamos Sí, en casa, podemos confirmado. participar. Muchas gracias, Adrián. Muchas Todo gracias, bien. Erika. Gracias a Confirmado. todos. Sí, todo bien. Se escucha. Muchas gracias. Qué bueno. Listo. Oigan, comprenderán que en una hora pues no vamos a ver nada técnico relativo al examen, ¿verdad? O sea, aquí nos atoraríamos platicando de la definición de lavado y el tipo penal. Mi intención en esta sesión, que es breve, es platicar, gracias a todos los que me siguieron confirmando, es platicar de algunos tips que vale mucho la pena recordar los que ya han hecho el examen o los que lo van a hacer por primera vez, tips que a mí me hubiera encantado que me los platicaran o me hubiera encantado saberlo. Entonces vamos a platicar de algunos de estos tips que tienen que tener en consideración. Antes que nada, quiero presentarme. Para los que yo no tengo el gusto de conocer, me presento, soy Alondra de la Garza, gerente del área de Business Advisory Services dentro de Grant Thornton, especializada en temas de prevención de lavado de dinero desde hace ya aproximadamente unos 16 años. Atiendo sistema financiero y no financiero. Y pues nada, a sus órdenes, para los que no conozco y los que ya me conocen, ya saben que siempre estoy disponible en lo que ocupen. Entonces, vamos a platicar, les platico un poquito previamente. Yo fui primera generación del examen, es decir, en 2015, cuando se instrumentó esta práctica de certificarnos en la materia, pues yo fui primera generación, ¿no? Yo fui de las personas que llegó a ciegas al examen y que no sabíamos ni cómo venía, ni cómo se comía, ni dimensionábamos, por supuesto, lo pesado que es el examen, porque es un examen tremendo, ¿no? Entonces, en 2015, que llegué al examen, ya les iré platicando un poquito más de la experiencia conforme avanzamos en el webinar, pero pues la mayoría íbamos prácticamente a ciegas a probar la experiencia. Luego, gracias a Dios, me certifico y en 2020 viene el proceso de recertificación. Hay cambios de lo que viví hace 7 años la primera vez a lo que viví en el 2020. Hay cambios y todos esos, pues la idea es platicarles cómo viene el examen, ¿no? A mí me gustaría, digo, para poder más o menos conocerlos, me encantaría saber quiénes van a hacer el examen ahorita el 1 de julio. Levanten la manita, creo que Zoom tiene para levantar la mano o pónganme en el chat o déjenme saber quiénes van a hacer el examen ahorita en julio. Claudia, ya me dijo Claudia que lo va a hacer en julio. José Carlos, a ver, déjenme, voy viendo las manitas. Javier, Adriana, ok, varios que van para julio. Oigan, ¿y lo van a hacer para obtenerla por primera vez la certificación o van por la recertificación? Si me lo ponen también y me dejan saber. A ver, aquí me están poniendo primera vez, primera vez. Erika, ¿cómo estás? Estás en el curso con nosotros. Primera vez, primera vez. Híjole, hay muchas primeras veces. Renovación, Héctor, muy bien, te va a ir muy bien. Bueno, a todos les va a ir muy bien. Primera vez, primera vez. José Carlos, tengo miedo, yo también. Muy bien, vamos a empezar a platicar. Fíjense, preguntas importantes para irlos sondeando. No llores, Héctor, nos va a ir muy bien a todos los que van a hacer esto. Siempre es bien importante saber por qué vas a hacer el examen, ¿sí? Yo, por ejemplo, les platico, yo como auditora, ¿sí? Porque yo soy auditora del sistema financiero, cuando hice el examen por primera vez en 2015, era o lo hago o lo hago. De eso dependía mi trabajo. Entonces, un factor de estrés adicional es que de eso dependa tu trabajo. Yo te pregunto,
¿Tu trabajo depende de eso? Si no depende de eso, relájate. Tienes un montón de oportunidades y un montón de tiempo para estudiar y prepararte, ¿no? Entonces, claro que si tu trabajo depende de esto, pues bueno, sí, el estrés es totalmente comprensible, ¿no? Alguien me puso algo en el chat. Norma, estás llorando, me imagino que tu trabajo depende de esto, ¿no? A lo mejor eres oficial de cumplimiento, no lo sé, o a lo mejor eres consultora o auditora y pues no nos queda de otra, ¿no? ¿Cuánto tiempo le están dedicando al estudio? Bien importante. Digo, todas estas preguntas las vamos a ir abordando conforme vayamos avanzando, ¿no? Un tema importante para los de primera vez que sí toma relevancia es, ¿tienen conocimientos previos o apenas se están metiendo en la materia? Y aquí yo estoy en casa con ustedes y con toda confianza. A mí hay ocasiones que me preguntan, oye, Alondra, es la primera vez que empiezo a tener acercamiento con el tema de prevención de lavado de dinero. Quiero hacer el examen en julio. No lo hagas en julio. Si es la primera vez y apenas te estás metiendo, no. Tómate tu tiempo, estudia, prepárate, empápate y mejor hazlo en octubre o el siguiente año. Entonces, algo importante es saber qué tanto background tenemos del tema de prevención de lavado de dinero. Y ahorita les voy a platicar por qué todo esto va tomando importancia, ¿no? Es una certificación, ya les decía, que debes o quieres hacer, ¿sí? ¿Qué tanto les han dicho del examen? Híjoles, que también eso es maravilloso. Todo lo que nos han dicho del examen se queda aquí y al final del día son prejuicios, ¿no? Eli, yo lo quiero hacer el siguiente año y quiero prepararme mucho. Eli, excelente decisión, prepárate mucho y sí, en efecto, si lo vas a hacer para el siguiente año, tienes bastante tiempo para estudiar, entonces de eso se trata. Vamos a ir abordando cada uno de estos tips, de estos comentarios. Relájense poquito. Yo sé que muchos de los que van a hacer el examen en julio a lo mejor sienten que se les está acabando el tiempo, pero bueno, vamos a ir platicando de todos estos tips, consejos que creo que les van a servir mucho. Ustedes en este punto en el que están, los que van a hacer el examen en julio, ¿sí? Ya deben de tener todo lo que necesitan para acreditar el examen. ¿A qué me refiero? Seguramente ya se prepararon con materiales, con bibliografías, ¿sí? Seguramente ya están inscritos en cursos, ¿verdad? De instituciones educativas, con otros colegas auditores. Ya debes de tener todo lo que ocupas. Ya lo demás es trámite, estudiar, etcétera, pero ya tienes que tener todo lo que necesitas. Estamos a unas cuantas semanas, ¿no? Entonces, si ya estás inscrito en cursos, si ya tienes todo tu material, tranquilo, ya tienes todo lo que necesitas. Ese es el primer punto importante que tienes que tener en consideración. Y vamos ahora sí con los tips. Quien les haya dicho que es un examen de sentido común, no es cierto. Este examen no funciona como nosotros lo hacíamos en la universidad o como nosotros lo hacíamos en otras cosas de, híjole, voy a aplicar el famoso descarte. No. Este es un examen que te requiere y te demanda un conocimiento preciso, no un sentido común. Porque si hablamos de sentido común, y aquí los que ya están estudiando lo sabrán, pues se parece mucho, por ejemplo, lo que nos platica Basilea a lo que nos platica Gaffey, a lo que nos platica Wolfberg. No se contraponen, son diferentes enfoques, pero no se contraponen. Si aplicáramos el sentido común nos va a decir que lo que dicen los tres organismos, por ejemplo, pues es correcto. Entonces, no es un examen de sentido común. No es un examen que voy a poder hacer descartes a lo mejor tan fácil. No vayas pensando eso. Aquí el sentido común sí te ayuda en algunos aspectos, pero no es la manera en la que vamos a acreditar nuestro examen. Entonces, vayamos quitando esa idea de que el sentido común nos va a ayudar. No pequemos de soberbios. Y aquí les voy a platicar experiencia, ¿no? La estadística no lo vean como una certeza matemática porque estos datos son cambiantes. La estadística nos dice que de cada 100 pasan 25 o que de cada 100 pasan 30. Es un examen que tiene un alto nivel de no aprobados por la dificultad del mismo. ¿A qué me refiero con que no pequemos de soberbios? Cuando vamos por primera vez al examen y a lo mejor no tenemos como
no dimensionamos la cantidad de información y la cantidad de estudio que requiere, y sobre todo a lo mejor si ya tenemos un buen tiempo dedicándonos a temas de prevención de lavado de dinero, podemos decir, ¿qué más necesito saber? ¿Sí? O yo lo hago todos los días. No pequemos de soberbios. Aunque nos dediquemos todo el tiempo a esto, nos falta siempre mucho por aprender. Les voy a platicar, cuando yo hice el examen por primera vez en 2015, pues imagínense, iban todos los grandes banqueros, y cuando hablo de grandes banqueros me refiero a grandes banqueros de grandes bancos y grandes de edad, ¿no? Que nos barren con la experiencia, años y años, ¿no? Y entonces, pues iban grandes banqueros, ¿no? Iban otros tantos profesionales, y me acuerdo que en ese tiempo yo lo que hice para estudiar fue que imprimí todo el temario, toda la bibliografía, pero pues era la primera vez, y eran cantidades brutales de información. Hoy siguen siendo cantidades brutales, pero en ese momento atínale a qué de todo eso va a venir. Y el temario era más amplio, ¿sí? En el 2015. Y entonces yo me acuerdo que ni siquiera logré terminar de estudiar, ni siquiera lo logré. O sea, era demasiada información. Llego a la parte llego al día del examen, que ahorita platicaremos del día del examen. Llego al día del examen y platicando con colegas que andaban ahí, pues todo el mundo estuvo en diplomados, que si en el ITAM, que si en la UP, que si en no sé qué tantos cursos y demás. Y pues yo me había tocado la de ser autodidacta, porque las cargas de trabajo no me permitieron inscribirme en ningún curso diplomado, además de que fíjense, en ese entonces mi jefe decía, no necesitas ningún curso, lo hace todos los días. Y yo, no puede ser. Entonces yo me moría estudiando y tratando de saber, pues, qué me aprendo de todo eso, ¿no? Entonces, no pequemos de soberbio. Cuando llegas al examen y de verdad dudas de todo lo que sabes. Dudas y te pones a pensar, híjole, es que esa parte no la estudié tanto. Entonces, dedíquenle y enfóquense a estudiar a profundidad, con seriedad, ¿sí? Denle el espacio que merece el estudio con mucha seriedad. No se olviden de esta estadística. En esta estadística hay gente que tiene toda la vida dedicándose a PLD y reprueba los exámenes y no aprueba la certificación. Hay gente que aprobó en algún momento y cuando viene la recertificación no lo logra otra vez. Entonces, no debemos de pecar de soberbios, ¿no? Y esto aplica en toda la vida. Siempre importante es entender que las cosas están cambiando, que tenemos que actualizarnos y que siempre tenemos cantidades de cosas que aprender. Y este examen es un claro ejemplo, ¿no? Entonces, no pequemos de soberbios. Fíjense, quien ya haya hecho el examen, o a lo mejor quien les haya platicado del examen, les dirá que es un examen que uno sale y cuando alguien te pregunta cómo te fue, es complicado dar una respuesta. O sea, es complicado decir, me fue muy bien o me fue muy mal, ¿no? Porque dicen, no, pues es que hay cosas que sí me queda claro que las sé, pero es que hay otras tantas que no estoy tan segura. Entonces es un examen donde uno sale sin saber exactamente cómo le fue. Yo, en mi caso, les cuento, cuando yo estaba en la universidad era la clásica nerd que era súper dedicada y estudiaba lo loco y grandes promedios y yo salía del examen segura de que me fue bien. Este examen, en ninguno de los que he hecho, en 2015 y 2020, he salido con la sensación de que me fue bien. Salgo con una sensación de confusión total, ¿sí? Déjenme les digo que cuando me entregaron el resultado del examen en 2015, donde me notificaron que estaba certificada, aprobada, me supo mejor que cuando me titulé de la universidad. Para mí titularme de la universidad fue relativamente sencillo. O sea, no me costó trabajo. Este examen sí te cuesta mucho trabajo, ¿sí? Entonces, no pequemos de soberbios, por favor. Conozcan el temario. No nada más se pongan a estudiar, conozcan el temario, ¿sí? El temario cambió recientemente, pero déjenme les doy la buena noticia. Lo publicaron hace unos días, no recuerdo el día exacto, pero fue hace unos días. Lo único que cambió en el temario es que antes nos daban la cantidad de reactivos por área. Ahorita en el temario ya no nos publican la cantidad de reactivos por área. Estos que yo les estoy poniendo aquí, por ejemplo, área 1, 25, área 2, 66, etcétera, es lo que tenía, es el dato anterior. ¿Por qué se los dejo?
Porque no creo que vaya a cambiar mucho la distribución de reactivos en el examen. Es decir, no creo que, por ejemplo, el área más cargada siempre ha sido la de conocimientos técnicos, ¿no? Conocimientos técnicos en PLD. No creo que ahora el área más cargada vaya a ser la de conocimientos básicos o la de organismos internacionales, no. Entonces, lo dejamos como referencia, pero efectivamente ya no viene el número de reactivos en el temario, entonces puede ser que haga un movimiento en la distribución, ¿sí? Pero conoce el temario, conoce los temas que tenemos que estudiar a profundidad. Haz tu programación de estudio de acuerdo a este temario. Ve agotándolo, ve palomeándolo, ve haciendo un checklist que te deje claro que todo lo estás cubriendo, ¿sí? Adriana, no sé si levantaste la manita o la habías levantado previamente. Déjame saber, por favor. Creo que no. Bueno, si quieren participar, ya saben, pueden activar el micrófono sin problema. Entonces, conozcan bien su tema, conozcan bien los temas que tienen que estudiar para su examen. ¿Para qué? Para que no se nos pase ninguno, ¿sí? Ustedes, el examen se compone de 3 módulos, ¿sí? El área 1, ¿sí? Que hablamos de conocimientos básicos de prevención de lavado de dinero, organismos internacionales y otros. Vemos como todo el antecedente de cómo hemos llegado a lo que hoy en día tenemos, ¿no? El área 2, que es la parte de conocimientos técnicos, donde vemos leyes, sistema financiero mexicano y un poco de actividades vulnerables. Y el área 3, donde platicamos de riesgos, de auditoría, del enfoque de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Si tú me preguntas cuál módulo tienes que aprobar los 3. No te puede ir excelente en 2 y medio mal en 1, ¿no? Tenemos que aprobar los 3 módulos. ¿Cuál es la calificación aprobatoria? No tenemos el dato. Nunca se ha publicado cuál es el porcentaje de aprobación de cada módulo o en general del examen. No tenemos un dato, ¿ok? Administren el estudio de acuerdo a los reactivos, ¿sí? Vayan administrando su estudio. ¿Cuál área requerirá más estudio de tu parte? El área 2, definitivamente. No quiere decir que sea la más difícil, ahorita platicaremos de eso es algo diferente, pero el área que más te demanda estudio es el área 2, ¿sí? Entonces, administra tu estudio. Analiza cuál módulo, cuál área te genera más dudas, ¿sí? Una persona que a lo mejor se dedica a la consultoría probablemente esté súper familiarizado con el área 2, porque a eso se dedica, a asesorar a otros. Y a lo mejor nuestros puntos débiles pueden ser otros, ¿no? Una persona, por ejemplo, que se dedica a ser oficial de cumplimiento de un centro cambiario, de un transmisor, a lo mejor el área 2 se le va a complicar mucho, porque vienen todos los sectores, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué área nos duele más, es decir, qué área me ofrece un mayor nivel de dificultad. Ahora, ¿qué tema? Olvídate del área, ¿qué tema te genera mayores dudas, te genera mayores situaciones de confusión? Identifícalo bien, tienes que saber dónde están tus fallas. Si ustedes están tomando cursos, generalmente les dan exámenes tipo, exámenes piloto, hazlos. Ahí te vas a dar cuenta de cómo andas, en dónde andas bajito, ¿sí? Hagan mapas conceptuales. Estudiar con mapas conceptuales nos ayuda mucho porque utilizamos casi nuestros 5 sentidos, ¿no? Platícate lo que ves, platícate lo de PLD, ¿sí? Cuando hagas tus mapas conceptuales, eso ayuda mucho didácticamente, ¿no? En este momento, ¿sí? Puedes no saberte todo de memoria, todo lo que has visto. Puede ser que no te lo sepas de memoria. Tienes todavía un par de semanas para memorizar porque sí necesitas memorizar. Pero todo lo tienes que comprender ya. No puedes decir, híjole, no entiendo la recomendación 15 del gato. No, la tienes que entender ya, ¿sí? Todo lo que veas en tus estudios, en tus cursos, lo tienes que tener ya comprendido. Lo tienes que tener perfectamente asimilado. Ya lo demás es la memorización, pero la comprensión ya la tienes que tener dominada a este punto del tiempo, ¿no? Pensando en los que van a hacer el examen el 1 de julio, ¿no? Entonces, ya ahorita tienes que tener esto dominado. Damaris, son menos de 200 preguntas, gracias a Dios, sí, son 130, Damaris. Listo. Entonces,
conozcan su temario y conozcan dónde necesitan cargarle pila al estudio. Hay un gran mito, que el área 3 es la más confusa. Déjenme, me regreso. El área 3. ¿De qué hablamos en el área 3? Hablamos de enfoque basados en riesgo, hablamos de auditoría, hablamos del enfoque de supervisión de la comisión, etcétera. Sí, efectivamente. Hace algunos años, el área 3 era la más confusa y les voy a decir por qué. Si todos los de aquí son de sistema financiero, me van a entender. En el 2015, 2016, los primeros años del examen, todavía no teníamos en la disposición la obligación de tener un enfoque basado en riesgos, ¿se acuerdan? No la teníamos, esa obligación nos llegó después. Entonces, ¿qué pasa? Medio masticábamos lo que era el riesgo, medio lo comprendíamos, pero realmente no teníamos idea de cómo era realmente un enfoque basado en riesgos. Entonces, cuando nosotros, los que hicimos el examen por primera vez en esos años, nos ponen el examen, llegamos a un área 3 donde nos empiezan a hablar de riesgos, les soy honesta, yo sí me quedé de, ¿qué es esto? O sea, sé lo que es un riesgo, claro, sé que el lavado de dinero es un riesgo, sé que el financiamiento al terrorismo es un riesgo, pero no asimilábamos lo que era una metodología de evaluación de riesgos tal cual, ¿sí? Y entonces, sí, era la más confusa. Hace años. Hoy en día no debe de ser la más confusa, porque hoy en día creo que todo se ha tornado a entender que la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es gestión de riesgos pura. Ustedes, los que se dediquen a ser oficiales de cumplimiento, son gestores del riesgo, entonces ya no debería de ser la más confusa, ¿sí? Entonces, esto fue en el principio, porque no masticábamos, no dominábamos la parte de los riesgos. Hoy en día hacemos metodologías de evaluación de riesgos, tenemos el enfoque basado en riesgos en nuestros manuales, lo actualizamos cada año. Hoy en día sí sabemos, entonces no se agobien, no es la más confusa, ¿sí? Yo, si a mí me lo preguntas, el área más complicada sigue siendo el área 2, donde analizamos todo el sistema financiero. Pero entonces es un mito el hecho de que el área 3 sea la más confusa. Ya no es así, porque ya está incorporado dentro de nuestra actividad profesional el hacer enfoques basados en riesgo, ¿no? Daniel, ¿las preguntas en el examen vienen ordenadas por área o vienen revueltas? No, no vienen ordenadas por área. Te puede tocar empezar con riesgos y luego sigues con conceptos generales y luego no están ordenadas. No esperen encontrar la misma estructura de tu estudio en el examen, ¿ok? No vienen ordenadas, Daniel. Entonces, no es la más confusa ya no debería de ser. Aprendan a identificar excepciones. Ahí les va. Una técnica de estudio, ¿sí? Que les va a ayudar cantidades, es aprendan a identificar excepciones. Yo les decía, uno de los tips es, no es sentido común, el primero creo, ¿no? No es sentido común, pero aprende a identificar excepciones. Eso sí te va a dar respuestas fáciles y te va a permitir descartar. Por ejemplo, ¿cuál es el único sector del sistema financiero que reporta montos totales de divisas? ¿Cuál es? Todos los que van a hacer examen, ¿cuál es? ¿Cuál es? Laura, ahorita voy contigo, dame un segundito. ¿Alguien que me quiere decir cuál es el único sector que reporta montos totales de divisas? Claudia, centro cambiario. Muy bien. Entonces, Claudia, ya sabes que si te topas una respuesta por ahí que te diga que el transmisor de dinero reporta montos totales de divisas, esa no es la correcta. O que te diga que el banco reporta montos totales de divisas, esa no es la correcta. ¿Cómo lo haces? Teniendo un conocimiento preciso, ¿sí? Por ejemplo, único sector que reporta cheques de caja. El banco, que es el único que emite cheques de caja. ¿Qué sectores realizan un dictamen técnico? Centro cambiario, transmisor de dinero y Sofome NR. Si te sale que alguna otra, ya no es la respuesta. ¿Qué sector no reporta relevantes? Pues el único que no maneja efectivo, los asesores en inversión. Entonces, si tú tienes el conocimiento preciso, vas a poder identificar clarísimo cuando una respuesta está mal. ¿Quién tiene operaciones relevantes por montos diferentes a los $7,500? Centro cambiario, transmisor de dinero, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces,
¿Quién no se audita? Ah, pues los asesores en inversión. Entonces, apréndete las excepciones. Vea nada más, por ejemplo, a manera de estudio, este cuadrito, ¿no? Estoy hablando de un solo reporte, que son las relevantes. Estoy colocando, ¿sí? Todos los sectores y aquí están las excepciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes reportan relevantes? ¿Quiénes no reportan relevantes? Los montos, las fechas, ¿no? ¿Quiénes lo reportan los primeros 10 días hábiles, los últimos 10 días hábiles? Si tú detectas las excepciones, puedes llegar a la respuesta correcta relativamente fácil. Ojo, este es un pequeño cuadro de un cuadro gigantesco, ¿no? Entonces, una técnica de estudio es apréndete esas excepciones, ¿sí? Por ejemplo, ahí te va una excepción interesante. El único, bueno, ya las mencionábamos, el único que no reporta, ¿no? Las relevantes casi para todos son de $7,500, salvo cuatro casos en particular: centros cambiarios, transmisores de dinero, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, ¿sí? Las ITFs. Te aprendes esas excepciones y vas a saber que todas las demás, el monto de la relevante es $7,500, ¿no? Entonces, apréndete esas excepciones. Te van a ayudar mucho a la hora de contestar tu examen. Haz de cuenta que en tu examen te van a poner cuadros como este, diferente, ¿no? Con más obligaciones y con poquitos menos sectores. Y entonces te van a poner a que escojas cuál es el cuadro correcto, ¿sí? Y entonces tú vas a tener que visualizar el contenido, las fechas de reporte, las características de los reportes o de la obligación y seleccionar la correcta. A veces, con que te sepas un dato preciso, puedes decir, no, este cuadro ya no es el correcto, porque me pusieron, por ejemplo, que el asesor en inversión reporta relevantes y yo sé que no la reporta, no está obligado, ¿sí? Entonces, importante que te aprendas justamente estas excepciones para que puedas llegar a las respuestas correctas, ¿no? Entonces, siguiente punto. Identifica cómo habla cada organismo internacional. Identifica cómo habla la regulación mexicana. No es sentido común, es conocimiento preciso, ¿sí? Fíjense, ustedes se van a dar cuenta, hablemos de algo muy fácil, el tema de el concepto lavado de dinero. En México, en primera instancia, sabemos que el lavado de dinero es un alias del delito. El delito se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo vas a encontrar o generalmente cómo hablamos en México? ¿No? Pues decimos lavado de dinero o en su caso, las personas más técnicas o relacionadas con esto, pues decimos operaciones con recursos de procedencia ilícita. Basilea, por su parte, cuando te habla del tema, habla del blanqueo de capitales y Gafi te habla del lavado de activos. Entonces, cuando tú ves una pregunta en el examen y te habla del blanqueo de capitales, está haciendo alusión a Basilea en automático, ya sabes. ¿Por qué? Porque Basilea habla del blanqueo de capitales. Si te habla de lavado de activos, sabemos que es Gafi quien me está hablando, ¿sí? Y si hablamos de ORPI, operaciones con recursos de procedencia ilícita, estamos hablando probablemente de algo legal mexicano. Entonces, son tips pequeñitos, pero abonan mucho para estos temas de estudio. Aprende cómo habla cada organismo internacional, ¿no? Entonces, interesante. Déjenme voy al chat. Laura. Ay, hola Pati, ¿cómo estás? Dice Laura. Alondra, ¿las recomendaciones vienen en conjunto o identificar por separada la nota y la recomendación? No, déjame ver si te estoy entendiendo. ¿Te refieres a que si en una pregunta me pueden preguntar por la recomendación y la nota interpretativa, o sea, al mismo tiempo? ¿Esa es tu pregunta, Pati? Sí, ok. No sabemos. Te pueden hablar de la recomendación y su nota interpretativa, o te pueden hablar de la nota interpretativa de una recomendación, o te pueden hablar de la recomendación de manera separada y mezclarla con otros conceptos. Entonces, no te puedo dar una respuesta concreta porque puede venir mezclado. Como bien te puede tocar que hablen de las dos cosas, como bien te puede tocar que hablen por separado la nota interpretativa o por separado la recomendación. Entonces, no es que te lo aprendas por separado, es que tú te leas la recomendación y además leas la nota interpretativa. No te tienes que memorizar la nota interpretativa, entiéndela.
Igual que la recomendación, o sea, tienes que saber de qué habla cada recomendación. Recomendación 15, nuevas tecnologías. Recomendación 29, unidad de inteligencia financiera. Tienes que saber eso, ¿sí? Pero no necesitas memorizarte toda la nota interpretativa. Entiéndela. Como les decía yo, entiende los conceptos clarísimos para que puedas aplicarlos, ¿ok? Victoria, parece mentira, ay, se me fue tu comentario, parece mentira, pero la cultura general también influye en la economía, porque actualmente el mundo está conectado con todo, conectado con todos, vivimos en un mundo globalizado. Hoy más que nunca, Victoria, es correcto. La economía es global, por eso es importante conocer términos económicos de otros países, como usted dice, señorita Alondra. Muchas gracias, Victoria. Claro que sí, es correcto, ¿ok? Vamos con el siguiente tip. A ver, déjenme le muevo. Ahí les va. Parece también chistoso, pero no lo es. Hablen en idioma de PLD, familiarícense, vean películas, platíquenle. Ahorita que están previos al examen, acosen a la familia y a la hora de la comida platiquen todo lo que van aprendiendo, ¿sí? Vean películas, vean series, lo van a asimilar mejor. Algo que nos puede caer como balde de agua fría. Cuando vemos toda la información que tenemos que estudiar, nos puede caer como balde de agua fría porque es demasiados conceptos, demasiado el asimilar todo eso, ¿no? Dice Victoria, tenemos que aprender todos estos términos, vete familiarizando con ellos. Ahorita, de aquí a tu examen, y más si te dedicas a estos temas, ponte a ver series, películas, documentales, podcasts que te hablan de la materia. Satúrate de información, lo vas a asimilar mejor. La clave de todo es la comprensión. Tú te puedes memorizar todo, pero si no comprendemos lo que estamos hablando, lo que estamos leyendo, híjole, José, ¿quieres participar? Creo que se lo activó. Creo que no. Entonces, algunas recomendaciones que les doy, no son las únicas, ¿eh? Hay un montón. Hay una serie buenísima, Ozark, todo lo que habla Ozark es temas de lavado de dinero. Punto de inflexión, nos habla de cómo sucedió todo el atentado del 9/11. Está interesantísima porque habla de todo lo que implicó el 9/11 y nos habla del tema del financiamiento al terrorismo, muy interesante. Breaking Bad nos habla de eso. Dirty Money, hay muchos episodios de Dirty Money que son buenísimos. El caso HSBC está muy bueno. Entonces, léanlo, véanlos, escúchenlo, váyanse empapando del tema. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar bastante. Déjenme les platico de la evolución del examen. Yo les decía que el examen que hice, Damaris, ahorita te platico de los podcasts. Creo que hay varios, pero ahorita te platico de ellos. La evolución del examen, fíjense, en el 2015, 2016, 2017, todavía el 2018, era un examen 100% teórico. Es decir, sí, literalmente, tenías que memorizar, por ejemplo, el tipo penal, el artículo 400 bis, de memoria. O sea, quien lo haya hecho el examen por primera vez en esos años, no sé si se acuerda, que literal, nos ponían el tipo penal del 400 bis, una y otra y otra y otra vez como respuestas, y le quitaban una palabra. Y entonces, si no te acordabas a la letra de la palabra que habían quitado, ¿sí? Ya, tu respuesta era la incorrecta. Entonces, el examen comenzó siendo muy teórico, era demasiado abrumante esa parte, porque teníamos que memorizar todo, grandes textos, grandes contenidos, entonces era un examen muy abrumante en ese sentido, ¿no? Pasa el tiempo, llego yo a mi recertificación en el 2020 y me topo con un examen muy distinto, un examen que tiene el componente teórico, pero también el práctico. Ya me preguntaban casos, ya me ponían supuestos, por ejemplo, oye, si yo voy a una agencia de autos a comprar un vehículo y entonces quiero pagar tal cantidad en efectivo, ¿se puede o no se puede? Y entonces, si no me sabían los montos de restricción de operaciones en efectivo para actividades vulnerables, vale, pero me lo ponían en casos. Te ponen, por ejemplo,
hablando de las etapas de lavado de dinero, te ponen casos, ¿no? Por ejemplo, Alondra va, adquiere seguros de vida con componentes de inversión, luego hace una cancelación de esos productos, le devuelven el dinero, bla, bla, bla. Te ponen el caso y te dicen a cuál etapa de lavado de dinero refiere. ¿Colocación, integración, encubrimiento o integración? Si no comprendes, aquí está la parte de la comprensión, si no comprendiste cómo funciona cada una de las etapas, no vas a poderlo contestar, porque es una pregunta práctica, pero que si no tienes la parte teórica y la comprensión, no la vamos a poder contestar. Te ponen supuestos de las operaciones que se hacen en el sistema financiero. Entonces, hoy nos vamos a topar, ustedes el 1 de julio y los que lo van a hacer en octubre, se van a topar con un examen práctico. Esto, para muchos, fue muy bueno, ¿no? Porque dices, híjole, qué padre, ahora sí viene la parte práctica, la aplicación, yo me lo sé. Pero para alguien, ahí les va, que apenas se está metiendo al mundo de PLD, que apenas se está entendiendo esto, esta parte práctica nos puede bajar, ¿no? Las probabilidades. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la experiencia. Entonces, para los que tienen muchos años de experiencia, a lo mejor esto es muy bueno. Pero para el que no, híjole, ahí es donde viene mi recomendación de no se aceleren. Si no están obligados, no se aceleren. Dense su tiempo, estudien, prepárense mucho, familiarícense con casos de lavado, familiarícense con cómo funciona el delito, el fenómeno. Y luego entonces, ya cuando te pongan lo práctico, pues le vas a entender. Léete tipologías, ¿sí? Ve todo lo que puedas que te permita entender la práctica, el cómo funciona, el cómo se han dado los grandes casos de lavado. Y entonces vamos a poder asimilar de mejor manera ese componente práctico, el examen que ya viene, ¿no? Entonces, interesante ese punto, ¿no? Damaris, aló, Mónica te preguntó si están dando curso de preparación. Moni, sí estamos dando, ahorita te platico del curso, ya empezamos, pero ahorita les platico del curso. Al ratito hago el comercial, ya los que les interese lo platicamos, pero ahorita vámonos con los tips. Entonces, ya nuestro examen tiene ese componente práctico, ¿sí? No, por favor, no estudien un día antes del examen. Es tanta la información. Un día antes del examen no vas a estudiar ni aprender absolutamente nada. ¿Sabes qué te va a pasar si te pones a estudiar un día antes del examen? Te los digo por experiencia. Ya en el recertificación no lo hice la primera vez. Lo único que te vas a dar cuenta es que no sabes nada. Eso es una realidad. Te pone uno a estudiar un día antes del examen y te vas dando cuenta de no domino esto y no domino aquello. Lo único que vas a decir es me falta tanto por aprender, te vas a abrumar. Y déjenme les digo, la mente es poderosa. Si tu mensaje a ti mismo un día antes del examen es no sé nada, me falta un montón, nos puede ir muy mal. Un día antes del examen, relájense. Olvídense que tienen examen, lo que saben ya lo saben, ya tienen ya tienen el reto al día siguiente. Olvídense de ponerse a estudiar un día antes del examen. Duerman bien, hagan algo que disfruten, despejen su mente. Por favor, no se pongan a estudiar un día antes del examen, ¿sí? Es más, la semana previa ya nada más se supone que vas a estar repasando. Ya no vas a estar a marchas forzadas, ¿verdad? Volviéndote loco por aprender conceptos. Tip importante, el examen siempre es en la mañana, ¿sí? No desayunen pesado antes del examen. Ahorita platicaremos. Cuando ustedes van a hacer el examen, ustedes tienen que llegar a tiempo, es decir, estar un par de una hora y media antes para presentarse, para el cotejo de información, etcétera, ¿no? Generalmente mucha gente lo que hace es que hace el cotejo de información y luego va y se toma un cafecito, o antes de llegar a eso te vas, te tomas un café, desayunas, sobre todo, por ejemplo, los que van a sedes fuera de la ciudad en la que están, pues generalmente en el hotel quieres desayunar o en la sede a veces hay zonas para desayunar y demás. No desayunen pesado, hay ciencia detrás de esto, pregúntenle al doctor. Cuando tú desayunas muy pesado, han escuchado obviamente del famoso mal del puerco, ¿no? Hay ciencia. ¿Qué pasa? Si tú comes pesado, toda tu sangre se concentra en tu aparato digestivo. Por eso nos da esa pesadez y por eso el sueño, ¿no? Entonces, no desayunen pesado, porque tú no necesitas la sangre en tu estómago, la necesitas aquí, en tu cerebro.
cómete un chocolatito para que estés al 100, un cafecito que nos despierte. Y si es necesario, imperativo desayunar para ti, sí desayuna algo, pero come ligero y come unos carbohidratos de lenta absorción que te permitan mantenerte vivo dentro del examen, pero no con pesadez, porque insisto, toda la sangre se va a tu aparato digestivo y no la necesitas ahí. Tú necesitas la sangre en tu cerebro. Entonces, mucha gente le pasa que desayuna pesadísimo y empiezan las complicaciones. ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres ir a hacer pipí, a hacer lo que tengas que hacer? ¿Sí? Y te estás durmiendo. De verdad, no desayunen pesado, no se los recomiendo. ¿Sí? Moderen la ingesta de líquidos porque también no es nada grato estarse aguantando nada. ¿Sí? Son tips que les pueden parecer absurdos, pero de verdad, pregúntenle a los que ya han hecho el examen. Entonces, no desayunen pesado. Ahorita voy al chat. Tengan preparados sus documentos. No lleven artículos personales. No vas a poder estar haciendo tu examen con las llaves del carro, con tu bolsa, con tu celular. No. Ve lo más vacío posible. Llévate tus documentos nada más, los que es necesario que se cotejen, cartas y demás documentos de identificación personales. No lleves cosas, no las vas a poder tener ahí. Se te puede complicar la vida, te van a hacer que las metas debajo de la mesa, si es que te dejan meter las cosas. Todo depende de los sinodales que te toquen, pero a veces se ponen muy pesados y es no puedes entrar con nada, ¿sí? Y entonces está la complicación de dónde voy a dejar mis cosas, ¿no? Entonces, solo llévense sus documentos y no lleven artículos personales, porque no van a saber qué hacer con ellos, ¿ok? Ahí les va. Cuando tú llegas al examen, te van a dar unas hojitas en blanco, ¿sí? Te dan en promedio creo que 3 hojitas. Puedes pedir más si tú necesitas, pero te dan 3 hojitas en blanco. Estas hojitas las vas a entregar cuando salgas de tu examen. Entonces te dan tus hojitas y te dan una plumita. ¿Para qué? Pues para que anotes lo que tengas que anotar, para que las rayonees, para que hagas lo que tú quieras. Ahí les va un tip que yo he hecho y muchas personas a las que les he dado el tip lo han hecho. ¿Qué les está costando más memorizar? Platíquenme. Artículos, las penas, las sanciones, las 40 recomendaciones del Gafi, los 29 principios de Basilea. ¿Qué les está costando más trabajo? Llega tu examen y a lo mejor vas a dedicar unos 15 minutos de tu examen a anotar en tus hojas blancas todo lo que más te taladra mentalmente. Ah, mira, los artículos del Código Penal, 400 bis, las multas, las sanciones, 139 cuater, 148 bis. Ah, bueno, si a ti te mortifican los artículos del Código Penal, anótalo, todo lo que ya te sabes de memoria. Anótalo en tus hojitas. Las 40 recomendaciones, anótalas, ¿sí? La estructura de Gafi, de Basilea, de Grupo ECMO, anótalo. ¿Qué va a pasar? Las dejas tus hojitas ahí y empiezas a fluir en el examen. Cuando llegan las preguntas, aunque tú hayas estudiado mucho, aunque tú sepas las cosas de memoria, a la hora de leer las respuestas, dudas. Acuérdate de mí, dudas. Y ahorita traigo un tip para eso, ¿eh? Es más fácil que si te hablan de artículos, de penas, de sanciones, ¿verdad? En vez de que te pongas a recordar en ese momento, lo único que haces es volteas a ver tus hojitas, que lo acabas de hacer, y dices, ah, mira, aquí está. 139 cuater, ¿sí? Las penas van de 15 a 40 años de prisión. ¿Cómo no? Me van. Aquí está. Dudaba con los años, ahí está. Ya lo tienes. Usa tus hojitas en blanco, te las van a quitar cuando salgas del examen, no pasa nada. La información la pusiste estando ahí, no llevaste una correa, ¿sí? Entonces, usa tus hojas en blanco, anota lo que más trabajo te cuesta recordar y de esa manera cuando te topes con las preguntas, solo volteas a ver tus hojitas y te relajas y contestas, ¿ok? Importante. ¿Qué pasa? Son las preguntas te hacen recordar tanta información conforme vas avanzando, se te enredan los conceptos. Aunque sepas muchísimo, aunque hayas memorizado, aunque te dediques a esto, de verdad uno duda. Entonces, usa tus hojitas, te las están dando, dales uso. Ahí les va el siguiente tip. Esto solo lo vas a lograr si tienes el conocimiento preciso y exacto, si estudiaste como Dios manda. Lee la pregunta y antes de voltear a ver las respuestas, contéstatelo tú, ¿sí? Un ejemplo muy burdo, ¿no? Vamos a suponer que te preguntan, ¿cuál es el elemento para la debida gestión del riesgo de Basilea
del que nos habla el principio de Basilea 14. Ah, claro, el elemento, mentalmente digo, es el gobierno corporativo, porque el principio 14 de Basilea me habla de gobierno corporativo. Ya me lo contesté aquí. Lo único que vas a hacer es voltear a tus preguntas, a tus respuestas y encontrar dónde dice gobierno corporativo. Y no ponerte a leer todas las respuestas y decir, ¿cuál es? No, contéstatelo en tu mente. Pero eso solo lo vas a lograr si tienes el conocimiento preciso. Antes de ver las respuestas, contéstatelo aquí. Y déjame te digo, si tú lo contestas en tu mente y volteas a ver las respuestas y ahí está, te puedo casi garantizar que es la respuesta correcta. ¿Sí? Pero necesitas tener el conocimiento preciso. ¿Ok? Entonces, hagan eso. Contéstalo en tu mente antes de ver las respuestas y si tienes el conocimiento preciso, ahí va a estar tu respuesta. Y entonces dejamos de perder el tiempo leyendo el resto de las respuestas. ¿Ok? Entonces, tip importante. Ojo, ahí les va. Cuando tú vas haciendo el examen, tú puedes dejar marcadas las preguntas en las que tengas duda. Cuando tú vas contestando tus preguntas, se van marcando en verde las que ya contestaste. Pero siempre nos pasa, ¿no? Que dices, esta no estoy segura. Esta pregunta no estoy segura de lo que estoy respondiendo. La puedes marcar y se va a quedar como en amarillito, que significa pendiente, ¿no? Y puedes volver a tu pregunta y la puedes volver a atender, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo dudas sobre cómo se identifica a un cliente de una institución de tecnología financiera, la dejo marcado en amarillo. Ah, muy bien. Déjenme les digo una cosa. Sí puedes hacer eso, las dejas marcadas, pero pedagógicamente tu primera respuesta siempre será la mejor y aplica casi en todo. Puedes volver y ¿sabes qué vas a hacer? Vas a empezar a dudar más. Y vas a empezar a delirar con las respuestas y entonces vas a dudar de esa y luego te vas a acordar de otra pregunta y vas a dudar de la otra. Tu primera respuesta siempre es la mejor, porque es lo que tu cerebro tiene más fresco, lo primero que se te viene. Entonces, en la mayoría de los casos, tu primera respuesta es la mejor. Si tú eres de los que te encanta regresarte a revisar todo el examen, acuérdate, siempre dudas, terminas dudando. No lo hagan, su primera respuesta es la mejor, se los garantizo también. ¿Sí? Confíen en lo que contesten. Ahí les va. Híjole, esta es buenísima. Está uno haciendo el examen, tenemos 4 horas, ¿no? Y entonces uno va preocupadísimo, ¿no? Porque tienes tus 4 horas y apenas lo hacen la pregunta 30 y ya pasaron 2 horas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si se levanta alguien a entregar, porque ya terminó, vas a decir, chin, ya van a empezar a acabar. Yo no sé nada. Y si te levantas tú antes que los demás a entregar, vas a decir, chin, no sé nada, mira, los demás siguen haciéndolo, ¿sí? Entonces, no se estén fijando en quién se levanta, quién ya terminó y quién no. Si terminas antes que todos, qué bueno. Si terminas después que todos, qué bueno. Eso no determina si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Dejen de voltear a ver a los demás porque eso se vuelve un factor de estrés dentro del examen, ¿sí? Al final del día, terminen antes o terminen después, el sentimiento es el mismo. Siente uno que no sabe nada. Entonces, no se estén agobiando por si terminas antes o si terminas después. Ahora, piensen positivo, de verdad. No puedes llegar al examen con una mala actitud porque te va a ir mal, ¿sí? Son las famosas profecías autocumplidas. Si tú piensas que te va a ir mal y que vas a reprobar, te lo juro que vas a reprobar. No vayan con una actitud negativa al examen, ¿sí? Sí, eso no quita el hecho de ser realistas y reconocer que es un examen complejo, pero haz todo para que te sientas tranquilo a la hora de presentar el examen. Ahora, el estrés lo vas sintiendo más conforme va llegando la fecha del examen. Híjole, la semana previa al 1 de julio van a andar, no hombre, no les quiero decir, los días se les van a hacer lentos. Uno sale del examen y siente como que se quitó un peso de encima. Hagan eso, salgan del examen y se olvidan del examen. No salgan del examen a revisar sus documentos para ver si lo que contestaste está bien. Ya, deja el estrés, bye. No le preguntes a tu compañero o a tu conocido cómo le fue en la respuesta tal o pregunta tal. Olvídense del examen. El siguiente estrés lo van a comenzar a sentir como en la semana 3 después del examen, cuando les vayan a entregar el resultado.
Entonces, ya salgan del examen y vaya, olvídense de esto, ¿sí? No tiene caso estarse atormentando, leyendo y releyendo la información que ya vaciaste, que ya pusiste. Entonces, no se atormenten con esas cosas. Los resultados. Generalmente los resultados se los van a dar un par de días antes de la fecha pactada por la comisión. La comisión generalmente pone cierta fecha, pero los resultados empiezan a llegar antes. Olvídense de los mitos también, porque también hay mitos de, híjole, es que la comisión entrega primero resultados a los que reprobaron y después a los que pasaron. No es cierto, no es cierto, no hagan caso de eso, porque entonces, por ejemplo, si te llegan a ti y no a los demás, ya vas a pensar que reprobaste. Olvídalo, no son mitos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Te va a llegar una notificación a tu correo electrónico diciéndote que tienes una notificación dentro del portal donde te registraste. Te vas a meter a tu portal y descargas el resultado. Y ahí te va a venir tu resultado, ¿sí? Entonces, cuando te llegue tu mail, ni te asustes, tú ábrelo. Lo único que te está diciendo es que ya te llegó el resultado, ¿sí? No pienses que en el mail va a venir tu resultado para que lo abras contento, ¿no? A mí la primera vez me pasó que, bueno, veíamos que el resultado, que venía el mail y la gente creía que en el mail venía el resultado. No, no viene, nada más te está avisando que te metas al portal y que tienes una notificación, que es en este caso el oficio donde puede llegar a venir tu resultado. ¿Cómo viene el resultado? ¿Aprobatorio o no aprobatorio? ¿Sí? Si tu resultado es no aprobatorio, relájense. Puedes hacer el examen tantas veces como quieras. Es solo un examen. Tienes otras oportunidades, tienes otras posibilidades. Si es aprobatorio, pues felicidades, disfrútalo, ¿sí? Fíjense que este examen, les platico un poco, más bien esta certificación. Antes de que existiera la certificación de la bancaria, yo estaba vuelta loca por tener otras certificaciones como, no sé, FIBA, EICAMS, etcétera, y algunas de ellas las tuve. Pero después de que haces este examen, resultan irrelevantes las demás. Qué bueno si las tienes, pero este examen es más complejo y además tiene un componente muy interesante. Es una certificación que te da gobierno, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, este examen aporta mucho a tu currículum, aporta mucho a tu formación profesional. Entonces, bueno, nos vamos a topar con que el resultado es aprobatorio o no aprobatorio. Eso es todo, ¿ok? Ahora, ¿cómo se ve tu certificado? Se ve así como este que estás viendo, ¿sí? Aquí te llega un oficio, ¿sí? La palabra clave está aquí en medio. Casi nadie leemos el oficio completo. Ahorita les voy a enseñar una parte triste del oficio. Aquí viene el resultado, viene con mayúsculas, ¿sí? Viene tu certificado y en el oficio donde dice tu resultado dice aprobatorio o no aprobatorio, nada más, así como te lo estoy poniendo aquí, aprobatorio o no aprobatorio, ¿sí? Y para no perder el buen sentido del humor y ahorita que está de moda, cosas que nos mantienen humildes como consultores, ya les decía yo, no seamos soberbios. Fíjense este texto que viene dentro de nuestro certificado. La expedición del presente certificado valida que el profesionista cuenta con los conocimientos mínimos, ni te creas tanto, por lograr la certificación. Para el gobierno tenemos los conocimientos mínimos necesarios. No somos eminencias, tenemos los conocimientos mínimos, ¿ok? Entonces, todo iba muy bien hasta que yo llegué a esta parte del oficio donde decía todo lo que me costó este examen, todo lo que estudié, y mi certificado dice que tengo los conocimientos mínimos. Pues bueno, es para no perder la humildad, ¿no? Para que no se nos olvide que siempre hay que prepararnos. Visualícense ganando, visualícense logrando y lo van a lograr. Les deseo de verdad muchísimo éxito a todos los que van a hacer el examen. Déjenme, voy al chat. Sé que tengo comentarios aquí. Ahí les va. Gracias, Osvaldo, por los cursos y webinars. Victoria, esta grabación y presentación las enviarán a nuestros correos electrónicos. Claro que sí, les vamos a dar una constancia. También están en nuestro canal de YouTube las grabaciones. ¿Y cuáles serían los documentos que se van a presentar? Mónica, ¿ya te inscribiste? Perdón que te haga la pregunta directo, Moni, ¿ya te inscribiste? O sea, para presentar el examen ahora en julio o todavía no. Entre otras cosas, los documentos que presentas, vas a presentar tu currículum, vas a presentar obviamente el pago del examen, cargas ciertas cartas, básicamente eso es lo que en octubre. Ok, todos los documentos que te requieren para inscribirte
tu título, tu cédula, tu CV, manifestaciones que uno tiene que firmar y demás. Eso es lo que te van a pedir, el pago, y muchas veces, no lo tomen como regla, pero muchas veces ya no te piden todo eso a la hora del cotejo, pero lo tienes que llevar, ¿no? Entonces, lo mismo que te pidan para inscribirte, Moni, guárdalo, ¿sí? No vayas a decir, ah, yo me inscribí, tiro las hojas, tiro las cartas, ya no las necesito. Sí las vas a necesitar. Las vas a necesitar cuando vayas a presentar el examen, te hacen el cotejo de los documentos. Entonces, lo mismo que ocupas para inscribirte, Moni, es lo que vas a ocupar al momento de presentar tu examen, ¿no? José Carlos, muchas gracias por los tips, son de mucha ayuda. No, al contrario, yo estoy a sus órdenes. Déjenme les digo una cosa ahora sí, por el que me preguntó el curso. Ya empezamos el curso, lo empezamos de hecho el 15 de mayo y lo estamos teniendo todos los lunes y miércoles, son 8 sesiones, ya transcurrieron 2. Si aún así quieres inscribirte, no me acuerdo quién me preguntó, si aún así se quieren inscribir, adelante, les puedo hacer descuento quitando las sesiones que ya transcurrieron y tenemos las grabaciones. Pero bueno, ya empezamos. Damaris, te doy el dato de los podcasts en estos días, mientras estemos en los cursos. Patti, para la renovación también llevamos los títulos o cédulas que llevamos la primera vez. Dice Saúl, Saúl, ¿cómo estás? Un abrazo, que ya nos están pidiendo el título. Saúl, ¿andas por aquí? ¿Quieres activar el micro para Sí, contarnos tu hola, perdón, experiencia? Alondra, sí, aquí está, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Saúl, abrazo. No, igualmente, aquí estamos Cuéntanos, también preparándonos para el 1 de julio. te va a ir muy bien, Saúl. Esperemos, frente Dios. Oye, no, lo que pasa es que ahí preguntaban y bueno, cuando hice yo el trámite ya no me piden títulos, únicamente ciertas cartas, ahí en el comprobante de pago y el currículum nada más. Ajá, Entonces supongo que eso es lo que te cotejan allá, ¿no? La primera vez que lo exactamente. hice, sí, la primera vez que lo hice sí llevé el título, llevé el pergamino gigante porque no tenía cédula, pero esta vez Sí. creo que ya no, ya no piden. Ok, de hecho antes también nos pedían, por ejemplo, el buró de crédito, ya no Ah, lo sí, piden, ¿no? ¿Se cierto, acuerdan? cierto, Nos cierto, pedían buró de sí. crédito. Entonces, todo depende de déjenme les digo, gracias, Saúl, cuando te No, de llega la nada. notificación de la sede y todo esto, te dice qué documentación debes de presentar. Entonces, yo les diría, espérense que les digan entre la sede y los documentos que tienes que presentar para que no lleves más de eso, ¿sí? Ahí te va a venir la relación. Esta relación puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, Saúl ya nos está diciendo que ya no tienes que llevar el título y demás. Ahí te van a decir cuáles documentos presentes. Entonces, hay que esperarnos para que nos llegue la instrucción. Todo esto te lo van a notificar de manera previa a que te presentes a hacer tu examen, ¿no? O los que van a viajar, porque a lo mejor les tocó una sede foránea, tomen sus previsiones, no vuelen, si pueden, no vuelen un día antes en la noche, o sea, porque van a llegar todos cansados, atrofiados, o sea, traten de darse el espacio para no andar corriendo en la medida de lo posible. Victoria, ¿dónde hay que presentarlo? ¿A qué te refieres con dónde hay que presentarlo? ¿A qué te refieres? Victoria, puedes activar tu micro, ¿eh? Creo que no me escucha o... A ver, el examen es presencial, Victoria, ¿sí? Generalmente, cada vez que hay examen, se habilitan ciertas sedes. Las que siempre están por default es Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿sí? Se pueden llegar a habilitar más, depende de la cantidad de inscritos, pero el examen es presencial, sí, es presencial tu examen, ¿ok? Pues bueno, quiero agradecerles muchísimo su atención, desearles muy bonito fin de semana, reiterarles que estamos a la orden, lo que ocupen, si en el camino les surge alguna duda, algo que no hayamos visto aquí o algo que quieran que platiquemos, con toda confianza pueden escribirme, mandarme un WhatsApp, mandarme un correo y con mucho gusto yo lo atiendo y les trato de dar la respuesta lo antes posible. Les mando un abrazo. Que tengan muy bonito fin de semana y les deseo muchísimo éxito a todos los que van a presentar el examen. Damaris, en cuanto pueda, te mando el tema de los podcasts para que puedas escucharlo. Un abrazo y bonito fin de semana. Hasta luego.